Muy bien, estamos grabando, queridos compañeros en la fe, compañeros en este curso, la Biblia, la nación elegida. Y hoy vamos a continuar con la lección 4 y esta noche vamos a ver la caída de Jericó. Vamos a ver cómo el Señor prometió la tierra prometida a los israelitas. Vamos a ver que había una ciudad entre ellos y la ocupación de esta tierra y Dios en su sabiduría para cumplir con su promesa usando su poder divino les concedió victoria a los israelitas. En la primera parte de nuestra clase vamos a hablar un poco sobre Josué y la batalla y los muros siendo derribados, la victoria que Dios le dio a Israel. Y en la segunda mitad vamos a hablar sobre el tema de la violencia. ¿Por qué hay tanta violencia en el Antiguo Testamento? Y vamos a hablar de la paciencia y el amor y la compasión de Dios y también como Dios es un Dios justo, que no puede tolerar el pecado y que tiene la autoridad y el derecho para castigar pecado. Entonces vamos a hablar de estas características de Dios y cómo puede Dios ser perdonador y justo a la vez. Y cómo vamos a hablar de cómo podemos ver también la misericordia de Dios. Veo que algunos compañeros más están ingresando y entonces voy a repetir que vamos a estudiar Josué 6, la caída de Jericó, pero en la última parte de nuestra clase vamos a hablar de la violencia que vemos en el Antiguo Testamento y vamos a hablar de nuestro Dios. Y como tenemos un Dios perdonador, compasivo, paciente, pero también un Dios que es justo. Y vamos a hablar de cómo Dios puede ser justo y perdonador a la vez con nosotros también. Entonces, con esta breve introducción, vamos a ofrecer esta oración para comenzar nuestra clase. Oremos. Todopoderoso Dios, tu poder es maravilloso. No hay No hay nada nada. que puedas hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en la vida de mi familia. Perdóname cuando no confío en ti. Ayúdame para que siempre te dé gracias y te alabe el único y verdadero Dios. Amén. Muy bien, que todos sean bienvenidos. Qué gusto estar aquí con ustedes esta noche para continuar con la lección 4. Vamos a iniciar hablando un poco sobre Josué. ¿Quién es Josué? ¿Quién era? ¿Qué sabemos de él? ¿Quién quiere compartir un poco sobre Josué con nosotros? ¿Qué sabemos de Josué? ¿Qué nos dice la Biblia sobre Josué? Sí, Leonardo Montuy, adelante. Josué sabemos que fue un lugarteniente de Moisés, nacido en José y muerto en Canaán en 1225 a.C. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Y veo también la mano de Javier Rivas. ¿Desea agregar algo en cuanto a Josué? Amén, pastor. Bendiciones a todos, grandemente. Pues a Josué, según lo que pues organicé aquí la idea e investigué, se le conoce como el segundo al mando, pues se dice después de Moisés, quien tomó el cargo y conduce a los israelitas a la tierra prometida después de la muerte de Moisés, ¿no es cierto? Josué, perdón, considerado uno de los líderes, ¿sí? Grandes, en cual guió en ciertas batallas al pueblo
durante 7 años para la gran conquista, pues, de la tierra de Canaán, ¿sí? Por acá también anoté algunas características, pues, que identifican a Josué, ¿sí? Sí, adelante, sí, Primera, cuéntenos. dice que pasó de ser siervo a ser un líder. ¿Se dejó guiar? Sí. Sí, sí, sí. Dice, bueno, pasó de ser un siervo a ser un líder, se dejó guiar y enseñar por otro líder que fue Moisés, eh, firme en su fe en Dios, ¿no? Y en el plan divino. Fue un hombre de carácter, lleno del Espíritu Santo, obediente a la voz de Dios y se sujetó a la voluntad de Dios. Adquirió también madurez espiritual, ¿sí? Demostró ser esforzado y valiente, porque en todas esas batallas supo guiar y dirigir al pueblo, ¿sí? Poseía pues la capacidad tenía constancia e integridad y tenía determinación y cómo conducía y cómo influenciaba en las personas, ¿no? Para poder pues guiar eh, a ellos hacia lo que Dios ya les había prometido, pero que pues tenían que pasar por ciertas batallas y conquistar ciertas, digamos, cosas para poder ver la bendición que estaba ahí, digamos, al frente de ellos, pero cómo tenían que ellos conquistar. Entonces Josué fue uno de los que finalmente, ¿no? Guió al pueblo, o Dios lo usó como instrumento para guiar pues el pueblo y poder llegar los jóvenes allá a la tierra prometida. Muy bien, muchas gracias, Javier Rivas. Sí, sí, muchas muy buenas características que queremos poner en práctica en nuestras vidas también. Este ayudante joven de Moisés que llegó a ser un líder del ejército y un líder de la gente, del pueblo. Muchas gracias también, Leonardo, por compartir con nosotros algunos de los detalles sobre Josué. Y otra cosa que quisiera mencionar, que para mí es interesante, tiene que ver con el nombre de Josué. Pues sabemos que él nació con otro nombre, Oseas, hijo de Nun. Pero Moisés le puso por nombre Josué, que quiere decir el Señor es el que salva. Qué buen nombre para un líder, ¿cierto? Que para un líder militar y un líder para la gente, tener este nombre, el Señor es el que salva. Este nombre es hebreo, entonces Josué es de hebreo y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Alguien sabe cuál es el mismo nombre o cómo se dice Josué en griego, el idioma del Nuevo Testamento? ¿Alguien ha escuchado de esta conexión? El nombre griego para Josué es Jesús. Entonces, Jesús y Josué son el mismo nombre y ambos significan el Señor es el que salva. Entonces, podemos ver aquí la obra salvadora de Dios, del Señor, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, en la persona y la obra de Jesucristo. Muy bien, muchas gracias a ustedes por compartirnos un poco sobre Josué. Ahora vamos a estudiar juntos capítulo 6. Capítulo 6 de este libro de Josué. Interesante a veces pensar en los autores de la Biblia. Sabemos que Josué tomaba notas y pidió que otros tomaban notas y podemos suponer que estas notas se usaron, que Josué mismo se usó para escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo este libro histórico. Y ahora vamos a ver la calle de Jericó en Josué capítulo 6.
Y después vamos a hablar un poco sobre este tema de la violencia que podemos ver en el Antiguo Testamento. Vamos a usar las 8 preguntas. Entonces, muchos de ustedes ya saben que en Academia de Cristo tenemos preguntas para estos 2 pasos de considerar y consolidar. Normalmente hay 7 preguntas para considerar y 5 preguntas para consolidar. Y voy a pedirles que pongan en mudo, por favor, sus micrófonos, solo para evitar. Muy bien, gracias. Un poco de sonido en el fondo. Y 5 preguntas de consolidar. Y estamos renovando un poco estas preguntas. Entonces, esta noche vamos a estrenar las nuevas preguntas, que son muy parecidas. Entonces, la primera, que es igualita, es ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia en Josué capítulo 6? ¿Quiénes son los personajes? Sí, Javier Rivas, adelante. Sí, ahí está pues el Señor, Josué, el pueblo, los 7 sacerdotes, Rafa, sus padres y sus hermanos. Son los que encontré ahí en la historia. Muy bien, vamos a volver a Rahab y su familia cuando estamos aplicando la historia a nuestras vidas. Muy hermoso, muy lindo, que ella, aun con su profesión fea y pecaminosa, y al no pertenecer oficialmente al pueblo Israel, ella llegó a tener un papel en la llegada del Salvador. David, el rey David, vino de su linaje y eventualmente el Señor mismo, Jesús, vino de su linaje. Entonces vamos a volver a hablar de ella en la parte de consolidar. Muy bien, gracias. ¿Y cuáles son los objetos? Tenemos muchos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Sí, amén. Adelante, hágale. Sí, sí. Sí, ahí están pues, los muros de Jericó, las trompetas, el arca del pacto, las armas, el campamento, el sol y pues la ciudad en general. Muy bien. Sí, la ciudad en general, la arca, las trompetas, las puertas de Jericó, las murallas, los muros, los animales, utensilios de metales preciosos. Muy bien. Y vamos a hablar un poco más en la parte de consolidar sobre este concepto de un muro, porque un muro sirve muy bien como una analogía para los obstáculos que tenemos y los miedos que tenemos hoy en día a nuestro alrededor o ante nosotros en la vida. ¿Y dónde ocurrió esta historia? Pues sabemos, en Jericó. Entonces ya están en la tierra prometida, ya han cruzado el río Jordán y están por ocupar la tierra prometida y tienen que erradicar el pecado ahí para ocupar esta tierra sin el riesgo de contaminarse con el estilo de vida pecaminoso de los otros pueblos, de la otra gente ahí. Entonces están en Jericó y vamos a ver aquí en esta mapa. Esta mapa viene de la Biblia Popular. La Biblia Popular es una serie de libros que tenemos en el sitio web de Academia de Cristo, totalmente gratis. Se puede descargar en formato PDF y los autores son de Sana Doctrina, del mismo acuerdo doctrinal, del mismo compañerismo que nosotros tenemos. Entonces podemos utilizarlos con confianza. Y en estos libros hay mapas. Y esta es una de las mapas. Y vemos aquí cómo ellos cruzaron el río Jordán. Y poco más al norte del Mar Muerto tenemos Jericó, un poco más al norte de donde se ubicaría la ciudad de Jerusalén.
Entonces Jesús mismo durante su ministerio andaba y caminaba y predicaba por ahí, por esta región, aquí en la tierra prometida. Y la otra pregunta que usamos para entender el contexto es ¿cuándo ocurrió esta historia? Y voy a compartir con ustedes otra imagen que también viene de la Biblia popular aquí. Y sabemos que estamos unos 1400 años antes de Cristo. Y también sabemos que estos eventos en el capítulo 6 sucedieron durante un periodo de tiempo de una semana, 6 días, una semana. Pero podemos ver ahí la esclavitud en Egipto, el nacimiento de Josué, la esclavitud también en Egipto, el éxodo de Egipto, la salida de ellos, 40 años de vagar por el desierto, en parte como consecuencia por la rebelión y la falta de fe de la gente. Y ahora estamos en la vida y los tiempos de Josué, 1400 años antes de Cristo. De hecho, luego viene la época de los jueces y ustedes van a estudiar el lunes. Y se me olvidó mencionarles que no voy a poder estar, entonces un suplante me va a ayudar, el profesor Nixon Vivar. Él va a guiar nuestra clase el lunes. Los tiempos de los jueces van a estudiar juntos. Pero 1400 años antes de Cristo. Y ahora, ¿cuál es el problema? ¿O cuáles son los problemas que tenemos aquí al reflexionarnos sobre la ciudad de Jericó y los muros y toda esta situación? Josué capítulo 6, ¿cuáles son los problemas que tenemos aquí? Sí, Nelson Alexander, adelante. Veo su cámara y también veo su mano, adelante. Perdón, le toca prender el micrófono. No lo escuchamos, señor Nelson. Ahora sí, buenas noches. Ahora sí, adelante, buenas noches. Ajá. Ve, aquí, cuando dice cuál es el problema, Dios le ha dicho Dios les había dicho que conquistaran la tierra prometida, la ciudad de Jericó. Se ve impenetrable con sus grandes murallas. Aparte, le habían prometido a Rahab rescatarle. Entonces ven un problema, ven la ciudad murallada, la fortaleza y los impresiona lo grande de las murallas de la ciudad. Entonces representa un gran problema, un gran obstáculo para ellos porque sienten cierto temor, cierto miedo. Pero como siempre, Dios los ayudó en su misericordia y su gracia y lograron vencer. Muy bien, muchas gracias, señor Nelson. Sí, Dios les había prometido la tierra prometida y Dios les había prometido que iban a conquistar la tierra prometida. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Porque hay personas ahí listos para pelear y luchar, y también la ciudad de Jericó es muy protegida por murallas muy grandes. ¿Cómo podemos hacerlo? Y también, ¿qué iba a suceder con Rahab? Porque llegaron para conquistar esta ciudad, pero también hicieron una promesa a ella, a rescatarla y a su familia por la ayuda que les había brindado antes. Entonces tenemos algunos problemas aquí. ¿Y se resuelve, se soluciona los problemas? Pues sí, sabemos que Dios milagrosamente hizo que las grandes murallas cayeron, ¿cierto? Esto enfatiza que la victoria fue ganada por Dios mismo, no por la fuerza, por la inteligencia de los israelitas, no por la estrategia de los israelitas, no porque ellos se echaron ganas. Ellos simplemente siguieron
las indicaciones de Dios y Dios hizo caer los muros. Y también salvaron a Rahab y a su familia. Vamos ahora a consolidar esta parte de la palabra de Dios, aplicándola a nuestras vidas. Y la sexta pregunta, que es una pregunta renovada para nosotros aquí en este método de las 4C, es ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué opinan ustedes? A veces nos toca mirar a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios, a examinar nuestras vidas y nos toca confesar. Yo estoy pensando en las aportaciones de nuestro compañero Javier Rivas y él mencionó algunas de las características muy admirables de Josué. Y yo puedo pensar en él y su vida y sabemos que él también era pecador y tenía sus fallas. Pero por lo general era un líder fiel también, con lealtad a Dios. Y puedo examinar a mi vida y pensar, ay, qué pena, no siempre he sido como Josué. Pero ¿qué otros pecados necesitamos confesar al pensar en Josué capítulo 6? Sí, Javier Rivas, adelante. Pues según la historia, pastor, resulta y acontece que muchas veces vemos problemas grandes, ¿no es cierto? O dificultades grandes. Mire que el caso del pueblo de Israel dijo, pero ¿cómo vamos a penetrar si esas murallas que son enormes? ¿Sí? Ese es un problema que ellos veían ahí, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo lo veo yo? Muchas veces uno duda del poder de Dios, ¿sí? De esa magnitud de Dios, no sabiendo de que si Él te envía, juntamente con eso te va a dar la solución, te va a direccionar, te va a mostrar cómo. Entonces pienso yo de pronto dudar del poder de Dios y confiar, dejar esa desconfianza y confiar más en Dios, en que Él tiene la solución a todas las situaciones de nuestra vida. ¿Sí? Problemas físicos, materiales, económicos, o sea, todo ponerlo como en manos de Dios, confiar, como hizo el pueblo, hacer el ejercicio, ¿no? Dar vueltas y dar vueltas, ¿qué? ¿Estamos locos? ¿Qué es lo que pasa? Pero no, confiar en Dios, ¿sí? Que Dios lo hará, Dios dará la solución en el momento, digamos, menos esperado, ¿no? Porque la lógica humana necesita ver otras cosas, ¿sí? Pero pues la lógica de Dios es diferente a la nuestra, o la dinámica de Dios es diferente a la nuestra. Entonces, confiar en Dios, no dudar de su poder ni de su grandeza, pienso yo que sería eso. Muy correcto, totalmente de acuerdo, Javier Rivas, que sí, hay estos problemas a nuestro alrededor, a veces ante nosotros, que pueden ser como muros figurativos, ¿cierto? Problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas con el jefe, problemas en el matrimonio, problemas causados por nuestro propio pecado y malas decisiones. A veces cosas que son fuera de nuestro control, que simplemente son consecuencia de vivir en un mundo caído, como problemas con la salud. Y a veces cuando tenemos estos muros ante nosotros, como Javier dijo, podemos dudar el poder de Dios. Podemos tener una falta de confianza en el Señor. Pensar que algo es totalmente imposible, incluso para Dios. Y otra tentación en este momento es que podemos poner nuestra confianza en otra cosa. Que tal vez si rezo, si oro a tal santo, o voy a confiar en mis decisiones y mi estrategia y mi solución, voy a echarme ganas, no voy a tirar la toalla y yo mismo me voy a sacar de ese problema. O podemos confiar en otras personas y confiar en cualquier cosa a menos que Dios. Muy bien, Javier, y damos la palabra a Angélica Uribe. Adelante. Buenas noches. Yo pienso que a veces uno siente
las palabras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice a uno en el subconsciente hacer tal cosa y uno no lo hace, o sea, hace lo terrenal. Ahí cuando el Espíritu Santo llega, uno duda en esas señales. Entonces, ahí es donde uno debe dejar todo en manos de Dios y pedirle a Dios que le marque y que le dé a uno las señales que son para uno poder tomar las mejores decisiones. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Angélica. Sí, vemos esto, ¿cierto? Todo lo que usted mencionó proviene de una reflexión sobre Josué capítulo 6. Entonces reconocemos que somos pecadores, miserables pecadores, que necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, ¿dónde vemos que tenemos un Dios perdonador? El señor Holman, adelante. ¿O quiere contestar la séptima Gracias, pregunta? profesor. Buenas noches, profesor. Qué pena, es que me está molestando el internet. No hay Yo problema, quiero no hay, hacer un tranquilo, aporte, adelante. gracias. Yo quiero hacer un aporte, digamos, en lo que yo he mirado aquí en la toma de Jericó. Es que a la vida personal de nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, dice el versículo 1 que ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. A veces, o en la mayoría de situaciones, nosotros las mismas personas colocamos obstáculos para hacer la obra de Dios, ¿cierto? Porque ¿por qué estaba cerrada Jericó? A causa del mismo pueblo de Israel, ¿cierto? Así yo lo entiendo. Ahora, cuando nosotros confiamos en Dios, en su bondad, en su misericordia y en su poder, mire que el Señor se glorificó en Rahab, una pecadora, sí, una ramera, ¿cierto? De ese tiempo. Y mira cuál fue la bendición tan tremenda. Nosotros, dice la palabra del Señor que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Entonces, esto nos enseña no la acepción de personas para la obra, ¿sí? Y dejar en nosotros mismos de quitar esas barreras. Es que nosotros mismos colocamos las barreras, ¿cierto? Nosotros mismos nos encargamos, así como Jericó estaba cerrada, y lo dice la palabra, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, ¿cierto? Por la desobediencia, por el pecado, ¿cierto? Entonces, es un análisis que yo hago, así por encima, pastor y compañeros, de la toma de Jericó. Obviamente, Dios se glorificó y la Se cayó, señor Holman. Lo escuchamos bien hasta ahora. Escuchamos casi la mayoría. Muy interesante. Muchas gracias por esta participación. Sí, cuando yo leo el primer versículo, por temor a los hijos de Israel, la ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir. Vemos aquí que pues todas las entradas y salidas de Jericó estaban selladas. Ellos, los habitantes de Jericó, tenían miedo de los israelitas. Ellos escucharon acerca de lo que Dios estaba haciendo a su favor, al favor de los israelitas, y tenían miedo. Hay que cerrar todas las entradas, hay que fortalecer la ciudad porque vienen los israelitas. Vamos a volver a este tema porque ahí vemos también el amor de Dios. Los habitantes de Jericó tenían la oportunidad de presenciar los prodigios de Dios y confiar en Él y arrepentirse. Entonces, con todo el éxito que el Señor concedió a los israelitas, vino también la oportunidad para que otros vieran a Dios como el único Dios, el verdadero Dios, y tener la oportunidad de confiar en Él. Vamos a volver a este tema, pero muchas gracias. Gracias también por mencionar a Rahab,
que sí, era una prostituta que tenía su casa sobre la muralla de Jericó, y ella había protegido a los dos espías enviados por Josué a investigar la ciudad antes de rodearla. ¿Y por qué ella protegió a los espías? Ellos prometieron perdonarla a ella y su familia. Dios quiere, entonces vemos que Dios quiere el arrepentimiento de los pecadores. Y también vemos que Él da el perdón de los pecados. Ella vio, o ella se dio cuenta de que estos dos espías, pertenecen a la religión verdadera, pertenecen al Dios verdadero. Yo debo ayudarles. Y ahí vemos como un fruto de arrepentimiento, ¿cierto? Y ella fue perdonada y ella fue salvada, y también su familia. Y es más, ella se convirtió en uno de los ancestros del rey David y con el tiempo del Salvador mismo. Entonces, gracias, Holman, por mencionar Rahab, porque ahí vemos el amor de Dios, vemos el perdón y vemos cómo Dios puede usar a alguien, incluso a alguien que no sea judío, con esta profesión pecaminosa, para tener un papel, un rol importante en el plan y el propósito de Dios para la salvación de todos. También, por lo general, Dios hizo un milagro poderoso para mostrar que Él cumple Y algo sus importante. promesas. Holman, adelante, sí. Sí, pastor, y algo importante que me llega a la mente en este momento, Dios siempre tiene que tratar con el pecado profundo. En este caso, la ramera y con la samaritana. Nosotros identificamos, y estoy en este momento analizando, identificando que Dios, la misericordia de Dios es tan grande que no importa el pecado que haya, y vemos el caso de la samaritana, 5 maridos, el sexto, bueno, y vemos el caso también de Raak. Entonces, Dios en su amor, y usted lo explicaba muy bien, pastor, donde dice que es un, es un mensaje y es una ayuda donde Dios le da a la persona, le da esa oportunidad para que haya un genuino arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay un genuino arrepentimiento? Pues no hay nada. Entonces yo lo asemejo cuando la persona toma licor y está al otro día está con dolor de cabeza y dice, no tomo más porque no tomo más. Y vuelve y cae nuevamente, entonces son promesas que nunca va a cumplir, ¿cierto? Entonces la llaman la resaca y bueno, cuando uno estuvo en el mundo, pues uno lo practicaba, decía, no vuelvo a tomar y volvía y caía. Entonces, ahí hay en Raak y en la Samaritana esas dos condiciones, ¿sí? De estas mujeres que eran prostitutas, eran de una baja condición, Dios se glorificó. Muchas gracias. Sí, y a veces sabemos que algunas personas luchan con la adicción y a veces son arrepentidos, pero caen. A veces hay personas que no quieren cambiar y que están bien metidos en su pecado y no están intentando hacer un cambio. Y vemos personas con cambios drásticos en su vida, como Rahab, como la mujer samaritana, que sí fueron atrapadas en pecado grave y un estilo de vida pecaminoso, pero sí cambiaron por la gracia de Dios, motivadas por las buenas noticias. Muy bien. Y sí, Dios cumple con sus promesas, ¿cierto? Cumple con su promesa de concederles la victoria, de darles la tierra prometida. Y podemos ver conexiones con nuestra vida también, que nosotros somos perdonados, que Dios puede usarnos a pesar de nuestras fallas y pecados, que Dios puede producir un cambio pleno, un cambio completo en la vida, igual en la vida de Rahab. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta antes de cambiar de tema un poco es, ahora con la ayuda de Dios,
y en gratitud a Él, motivado por las buenas nuevas, ¿qué punto de esta historia saco para poner en práctica en mi vida? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué queremos poner en práctica en nuestras vidas? Sí, Aneides Rodelo, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, pastor, una de las cosas pues que podemos ver aquí es la constancia que tenían ellos, ¿verdad? Los de constancia estaban pues esperando la orden de Dios, por decirlo así, y permanecieron en eso que Dios les ordenó, de que fueran por día, las veces que iban a dar las vueltas, lo que iban a hacer el último día, cuántas vueltas iban a dar, o sea, y quizás de pronto uno acá naturalmente, Dios a veces le está diciendo las cosas a uno, pues, y uno como que da vuelta para hacer lo que Dios le está diciendo a uno que haga, pues entonces, a mí personalmente me enseña y pues le pido a Dios que me ayude a ser constante en su palabra, a poder pues estar siempre ahí, porque a veces nos cansamos fácilmente o a veces empezamos en un estudio y no terminamos y siempre pues pasan esas cosas como que uno, ay no, ya yo aprendí lo necesario o ya sé lo que tenía que saber y ya me quedo ahí. Entonces una de las cosas pues que yo puedo aprender y puedo poner en práctica es que Dios me ayude a ser constante en Él, en su palabra. Muy bien, que Dios nos ayude a estar constante en su palabra. Muy bien, porque esta mañana hablamos en el turno mañana, en esta pregunta hablamos de la fe y como, queremos tener una mejor fe, una fe más grande. Y usted, Aneides, nos dice cómo, nos contesta la pregunta, ¿cómo podemos aumentar la fe? Lo podemos hacer por medio de la palabra de Dios. Aquí tenemos la fuente para un aumento de fe, para la fortaleza de la fe. Entonces, sí, que Dios nos ayude a estar constantes en su palabra. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ahora hablar un poco sobre la violencia. ¿Por qué tanta violencia en el Antiguo Testamento? Puede ser a veces casi como un punto de tropieza para otras personas, para a veces los no creyentes. Puede sugerir la pregunta, ¿es genocida o por qué Dios mandó a ejecutar a, a mujeres y niños y animales? Algunas cosas que tomar en cuenta. Quiero compartir algunas cosas y después platiquemos. Nos toca volver al principio, a Génesis capítulo 12:3, donde Dios prometió bendecir a todos los pueblos del mundo por medio de la familia de Abraham. Entonces sabemos que Dios quiere bendecir a todos, no solamente los israelitas. También hay ejemplos de extranjeros que compartieron en esta promesa. Por ejemplo, Ruth y Naamán, y hoy en nuestra historia, Rahab. Entonces necesitamos recordar que Dios quiere bendecir a todos, a todas las naciones. También necesitamos recordar que Dios fue, que Dios era y que Dios es paciente. Es muy paciente con nosotros, para con nosotros y para con todos. También es paciente en este aspecto, que Él da tiempo para el arrepentimiento. Dios les dio siglos de gracia a las varias naciones en el Antiguo Testamento para poder arrepentirse. Por ejemplo, Él no destruyó a los amorreos en los días de Abraham, sino unos 500 años después, en los días de Josué. Y ellos tenían la oportunidad de presenciar el poder de Dios y llegar a averiguar quién es este Dios verdadero. ¿Por qué tiene tanto poder?
tal vez puede ser nuestro Dios también. Entonces ellos tenían 500 y pico años para poder arrepentirse. No es como estuvieron ellos sin oportunidad, sin chance. También Dios es justo. Entonces es paciente, pero también justo. Y no puede siempre tolerar el pecado. Y tiene toda autoridad para castigar el pecado. Y Dios también juzgó al pueblo Israel por su infidelidad. Hay ejemplos, tenemos ejemplos. Podemos pensar en los serpientes en el desierto y podemos citar otros ejemplos de Dios castigando hasta matando a israelitas por su rebelión y su falta de fe. Entonces, no es que Dios solo quisiera matar a las otras naciones y los israelitas siempre escaparon. A ellos también se enfrentaron la justicia de Dios. Dios es justo. Pero también Dios es paciente, Dios es justo, Dios también es misericordioso. Hay que ver todo el panorama y podemos pensar en cómo Dios guió el auge y caída de los reinos de este mundo en preparación para la llegada de un Mesías. Entonces, aun Dios sí hizo algunas cosas muy duras en el Antiguo Testamento, pero fue con fines de preparar a toda la panorama general para la salvación eterna de todas las personas, judíos, tanto gentiles. Y otra forma, quiero cerrar aquí, antes de preguntarles sus pensamientos, otra forma en que vemos la paciencia de Dios y la misericordia de Dios y la justicia de Dios a la vez es en la cruz de Cristo. Ahí vemos Dios castigando a Jesús, a su propio Hijo, por los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las personas. Entonces ahí vemos castigo para el pecado, juicio, pero también ahí vemos amor y compasión y misericordia. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener el perdón y la vida eterna. Entonces, muchas veces es difícil para nosotros con nuestras mentes finitas comprender cómo Dios puede ser misericordioso, perdonador y justo a la vez. Y la respuesta es en la cruz de Cristo. Preguntas, dudas, comentarios pensando en esta violencia que podemos ver en la Biblia. Sí, señor Miguel Ramírez, adelante. Muy buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Dios les bendice. Igualmente, hermano, adelante con su aporte. Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, pastor, ahorita de lo que usted está hablando es algo que se interconectó con otra clase hace unos días. Se me hace que fue antier, sobre la misericordia y la justicia de Dios. Bueno, usted nos encargó leer el capítulo número 7 de Romanos. Entonces, es algo que yo había comentado en otra clase, pero se interconectó con su clase. Y voy a comentar eso. Bueno, en la otra clase nos encargaron de Romanos 7, pero tiene que ver con lo que ya había comentado yo. Mire, voy a leer 3 versículos de Romanos 7. El primero es de Romanos 7, 19 al 20. Dice San Pablo: pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y luego ya para finalizar este versículo, el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 25 dice Pablo: gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado,
con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Bueno, Pablo, que estuvo muy cerca de Dios, que Dios lo instruyó personalmente en Arabia, lo tuvo algunos años, como 3 años, instruyéndolo en el desierto. Él se consideraba indigno y decía que lo que quería hacer bien no lo hacía mal, y lo que no debería hacer por ser malo, lo hacía muy bien. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Como decía el doctor Martín Lutero, miserables gusanos que no convivimos de frente Dios mismo, con Jesucristo. Pablo no fue uno de los apóstoles que estuvo con Cristo aquí en la tierra, pero fue llevado por el mismo Jesucristo Tráigame una chaqueta, tengo un frío. y le dio toda una instrucción de él mismo, toda una instrucción teológica. Entonces, sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí, lo escucho. Sí, continúe. Ok. Entonces Pablo recibió toda esa instrucción de Dios mismo, cara a cara, o casi cara a cara, y decía que no hacía bien las cosas. Y viene Lutero en el siglo XVI, Martín Lutero, y dice: ¿qué me espera a mí, miserable gusano, que no estuve a los pies del maestro? Entonces, es la misericordia de Dios que en su justicia nos acaba, nos envía al infierno, pero esa misericordia nos levanta al recibirlo a Él por gracia a través de la fe. Entonces, aquí viene un detalle muy importante, pastor. El hombre es en sí mismo pecador y justo. Pecador porque estamos todavía en la carne, todavía no estamos en un cuerpo glorificado, todavía no morimos. Entonces, quiero detenerme aquí con lo que dijo Martín Lutero. Yo leí en latín la obra de Lutero de Servo Arbitrio, del esclavo albedrío. En De Servo Arbitrio dice claramente Martín Lutero: hominem est simul peccator et justus. El hombre es a sí mismo pecador y justo. O sea, simul peccator et justus. A sí mismo pecador y justo a la vez. Pecador porque está en su naturaleza caída, no en un cuerpo glorificado. Justo, no por su propia justicia, sino por la justicia de Dios que se puso en medio de nuestro pecado, como dijo Pablo, que clavó en la cruz todo el pecado y la maldad que concernía a nosotros. Ya se hizo nuestro sustituto. Eso se le llama también la interpósita. En latín, la interposición de Jesucristo entre nuestra maldad y nuestra ida directa con Satanás al infierno, y aplacando la ira del Padre. Fue la interpósita o la interposición Jesucristo, y nos liberó de toda maldad. Pero eso no quiere decir que no sigamos pecando, como dice esa teología aberrante, la teología pentecostés, que ya no pecamos porque ya hasta el Espíritu Santo nos visita todos los días. O sea, no nos puede visitar si lo tenemos en el momento de que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, mediador, intercesor. Entonces somos así mismo pecadores y justos, pecadores por nuestra naturaleza caída, justos por la justicia de Cristo. En nosotros no hay justicia alguna. Esa justicia se traduce en misericordia. Finalmente, pastor, quiero aprovechar porque después no hay tiempo. No hay tiempo. Y fuera de esta clase, quiero avisarle que hablé con Elías Vilcachagua, el pastor Elías Vilcachagua, que es usted lo ha de conocer bien, el asistente académico para Hispanoamérica, para los hablantes de español, desde Colombia, que es el que coordina todos los cursos. Él ya está enterado de que yo no puedo seguir participando en clases. Ya he avisado a otros pastores. Mire, yo soy ex sacerdote católico romano y me estoy reestructurando bien con mi familia.
Estamos levantando una congregación luterana, no hay iglesia luterana y menos del sínodo de Wisconsin, y tengo también mi trabajo secular. Entonces yo ya he evangelizado, se han convertido a Cristo ya 8 excatólicos romanos, hablándoles en su propio lenguaje. Entonces, voy a continuar a través de YouTube. Yo ahorita, cuando terminamos la clase, le envío todos los trabajos que he hecho hasta esta clase, que es la tercera. Se Ah, los voy a sí. estar enviando cada clase. Yo ya los tengo completos. Ya terminando la clase, se los envío por Word al WhatsApp privado, a su privado. Y quiero decirle que no puedo seguir por mi trabajo secular y por el seguimiento que le estoy dando a excatólicos que ya recibieron a Cristo, hicieron una renuncia también a Roma. Entonces, en eso estoy trabajando con católicos y estoy trabajando con un sacerdote romano en activo. Entonces, este es el detalle. Pero yo Muy sigo con bien. ustedes, yo sigo platicando con usted en el privado y ahorita yo le envío mi tarea cada vez que tengo una clase y que yo haga la tarea, se la envío. No me Muy voy a bien. desprender, pero no puedo, discúlpeme. In nomine Christi, en el nombre de Cristo, por favor. Muchas gracias, señor Miguel Ramírez. Muchas gracias por compartirnos un poco sobre su historia. También por A hablarnos usted. sobre esta doble realidad que tenemos, que somos pecadores, pero justos a la vez, justos por la fe en Jesús. A veces decimos que somos pecadores y santos, santos a la vista de Dios porque estamos cubiertos con la justicia de Jesús, pero todavía andamos en este mundo con la naturaleza pecaminosa. Y gracias por compartir su historia. Cuadremos los detalles por interno, hablemos sobre los próximos pasos, todo eso. No se preocupe. Muchas gracias. No, a usted Vamos y a bendiciones aprovechar a todos. los momentitos que nos quedan para cerrar hablando un poco sobre la Pastor, violencia. Sí, señor Holman, adelante. sí, gracias, pastor. Gracias por el hermano que dio su testimonio. Dios lo bendiga en su evangelización. Pastor, ¿por qué tanta violencia? Yo hago un análisis en el Antiguo Testamento hasta donde vamos, ¿no? ¿Por qué? El pecado, ¿sí? La rebeldía y la murmuración, ¿sí? Para mí, en este concepto que yo tengo. ¿Qué pasó cuando Moisés saca al pueblo de Israel? ¿Sí? El Señor se glorificó, abrió el mar, salieron, pero ellos comenzaron a murmurar, ¿cierto? Dios en su amor y su misericordia les dio el alimento, les dio el agua, les dio el maná del cielo, siguieron murmurando, ¿cierto? Fueron al monte Oreb, hablaron con, Moisés habló con el Señor, ¿sí? Y a pesar de eso, el Señor permitió que hicieran también un becerro, pero no que para que honraran a Dios, sino honraran a los animales. Y Dios permite todo, ¿sí? Dios permite al ser humano, ¿sí? Pero lo que en mi concepto, lo que yo estoy estudiando en los años que llevo de cristiano, es la rebeldía, la murmuración y el pecado continuo, la transgresión del pecado. Eso es lo que no, el Señor no permite. Él da un tiempo, Él es paciente, ¿cierto? Y en esta historia de Jericó, ¿qué pasó? Ahí están los frutos del Espíritu Santo en Josué y en los sacerdotes. La paciencia, en dar las vueltas a los muros, ¿cierto? Está el gozo, está la paz, ¿sí? Y está la misericordia también. ¿Dónde vemos el amor de Dios ahí? Yo veo el amor de Dios ahí, no en los muros, en los muros no, en la mujer, siendo una mujer pecadora, siendo una mujer que estaba tildada en ese tiempo, ¿sí? Como eran también las personas que tenían lepra, sí que eran apartadas, ¿cierto? Y el Señor sanó a muchísimas personas, leprosos, paralíticos, etcétera. Entonces, es una condición que la murmuración, el pecado y la rebeldía es lo que el Señor se enciende la ira del Señor, pastor. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí, vemos el amor de Dios en cierto sentido en los muros siendo derribados, pero sí, especialmente en Rahab, Dios salvándola y también usándola en su plan de
de cumplir con su promesa de enviar un Salvador. Y también vemos el amor de Dios en la paciencia que Él tiene para con los israelitas y para con nosotros también. Y también podemos ver el amor de Dios hoy en día, que Él no nos castiga en cualquier momento. A veces en el Antiguo Testamento, Dios realizó su justicia de esta forma. Alguien hizo un pecado y murió al instante. Nosotros hoy en día, afortunadamente, por lo menos para mí, Dios es mucho más paciente, dándonos oportunidad tras oportunidad para arrepentirnos y confiar para el perdón. Muy bien, solo y podemos tomar un poco de tiempo después de nuestra clase para seguir hablando sobre este tema, pero quiero plantar un poco sobre el proyecto final antes de cerrar. Nosotros manejamos en Academia Cristo este método de las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Por ejemplo, hoy hemos captado la atención usando el video con el pastor Steve Mueller, que nos habló un poco sobre las ruinas de otra ciudad antigua con murallas grandes. Y eso fue para presentar el tema y captar nuestra atención. Entonces, este primer paso de captar sirve como el anzuelo, como el gancho, la introducción. Debe tener algo que ver con el texto, con la historia. El segundo paso es contar, en que contamos la historia. En el video que ustedes vieron, había un narrador que nos contó la historia. Y esta noche hicimos juntos las preguntas de considerar y consolidar para profundizarnos en el texto. Y ustedes, pues, nosotros manejamos este método porque queremos ayudar a todos nuestros estudiantes a estudiar la Biblia y entenderla y escudriñar las escrituras, estar en la palabra. Pero también nosotros queremos ayudarles a plantar grupos propios, grupos de estudio que llamamos grupo sembrador. Y uno de los métodos que los sembradores usan en nuestro programa que usted puede usar es este método de las 4C para enseñar la palabra de Dios a otros. Entonces vamos a imaginar que el señor Holman tiene su grupo ahí en su casa y quiere tener un estudio bíblico. Él puede usar este método. Él puede hacer algo para captar la atención, contar una historia, algo para captar la atención, luego contar la historia y después usar las preguntas de considerar y consolidar para su pregunta. Perdón, para su estudio. Ustedes para proyecto final, para este curso, lo que van a hacer es van a recibir varias opciones para textos bíblicos. Entonces voy a compartir con ustedes varias opciones y ustedes van a tratar de captar la atención. Entonces su misión, su proyecto final es tomar una historia bíblica y determinar cómo captaría la atención de su público. Vamos a imaginar que tiene su grupo, tal vez como el señor Miguel Ramírez, él ya tiene su grupo de personas ahí, y todos ustedes pueden visualizar la misma situación. Ok, tengo mi grupo, vamos a estudiar juntos algo, y su misión es desarrollar una forma para captar la atención. Para ayudarles en esto, el lunes, el profesor Nixon Vivar, él va a guiar nuestra clase. Perdón, pido disculpas, no voy a poder estar porque voy a estar viajando de regreso a Quito, Ecuador, de Bolivia. Entonces, el profesor Nixon va a guiar nuestra clase y ustedes van a estudiar un poco del libro de Samuel y hablar de los jueces, pero también él les va a hablar sobre este paso de captar. ¿Qué hace que un captar sea un buen captar?
¿Cuáles son algunas estrategias para captar? ¿Qué debe ser incluido en este proceso de captar? Entonces, no tiene que preocuparse en cuanto a cómo hacerlo y el proyecto final en este momento. Solo quisiera plantear un poco del contexto, que usamos este método de las 4C y que su proyecto final será desarrollar un captar para una historia bíblica. Entonces, no tendrían que contestar todas las preguntas de considerar y consolidar. Vamos a enfocarnos mucho en el desarrollo de un buen captar. Preguntas, dudas, y van a hablar más de esto el lunes, pero ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas en este momento sobre el proyecto final y el paso de captar? Y vamos a tener tiempo para trabajar en todo esto juntos. Entonces, el lunes, el profesor Nixon les va a hablar más sobre captar. Vamos a volver a estar juntos el miércoles durante la semana que viene. Hablemos más sobre las historias bíblicas que van a tener como opciones y vamos trabajando juntos en equipo en este proyecto final. Muy bien. Voy a mencionar la tarea. Vamos a cerrar con una oración. Y si alguien desea quedar para hablar un poco más con cualquier pregunta, quedo a la orden. Entonces, como siempre, voy a compartir la tarea. Voy a compartirla mañana, tal vez esta noche o mañana. Quiero publicar la grabación antes. Y también les pido que lean primero de Samuel, capítulo 2, 18 a capítulo 3, 21, pero también voy a compartir estas referencias en el grupo que nosotros tenemos y también voy a plantar una pregunta para considerar. Vamos a cerrar con una oración, entonces oremos. Te damos gracias, Señor, porque aunque eres justo, eres el justificador de todos aquellos que ponen su fe en Jesús. Te alabamos, Jesús, porque te diste a ti mismo para morir por nuestros pecados y así nos libras de esta generación perversa. Te damos gracias, Jesús, por haber derribado el muro que existía ante nosotros y Dios. Al derribar este muro, esta separación entre nosotros y Dios, con su vida perfecta, su muerte inocente y su resurrección triunfal. Ahora pedimos tu presencia en nuestras vidas y nuestros corazones esta noche y todos los días. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos. Muy bien, sí, dejé unos comentarios ahí en el chat también, simplemente porque a veces es un tema un poco difícil, la violencia que vemos. Muchas bendiciones a todos, espero que todos tengan una muy linda noche en Cristo Jesús. Y voy a dejar la reunión abierta por si acaso, pero que todos descansen muy bien. Pastor, yo en la Biblia, en la historia de la muerte de Juan el Bautista, Gracias, bendiciones. Igualmente, gracias. he Sí, señor joven. tenido, sí, yo analizando la muerte de Juan el Bautista, fue una muerte muy dura, fue una muerte muy violenta, sí, y donde la consintió Dios, ¿no? Dios, bueno, yo digo, ¿no? Pues es un sentir que tengo yo, Dios hubiera podido evitar esa muerte, ¿cierto? De esa decapitación. ¿Qué opina usted, pastor? Sí, él sufrió la persecución por predicar la verdad, ¿cierto? Y ahora está en el cielo por la fe en Jesús. Y sí, fue algo duro. Vemos que Dios permite
cosas duras, incluso permite cosas duras en la vida de los creyentes. Dios no nos ha prometido una vida fácil, pero también promete que puede obrar por medio de todas las cosas, incluso las cosas difíciles. Vemos cómo Dios, pues podemos ver cómo Jesús respondió a la muerte de Juan el Bautista en sus interacciones con sus discípulos. Podemos ver lo que sucedió poco después y ver Jesús realizando milagros para invitar a sus discípulos a confiar en él a pesar de las circunstancias. Pero sí, Juan el Bautista, él sufrió la muerte por hacer el bien. Y Sí, demos sí, gracias a Dios por la relatividad, seguridad que tenemos hoy. Y no sé si siempre vamos a ser vencidos con esta libertad de la religión. Ahora donde la mayoría de nosotros vivimos, sí, tenemos esta bendición, pero pues estuve hablando con unos creyentes de Egipto hace poco y ellos tienen miedo por su vida, no tienen la misma seguridad que nosotros tenemos. yo estoy en un canal y me envían todos los días, estoy unido con los cristianos perseguidos que están en el Medio Oriente, perdón, que están en regiones muy apartadas y todos los días son persecuciones durísimas, engañan aún a los niños, niños inocentes, les dicen que si en las casas hay una Biblia, dicen, sí, tráemela, y a ella la llaman allá, creo que el libro negro, bueno, no estoy muy bien ahorita, no me acuerdo, y le dicen, no puedes volver a tu casa porque ya perteneces a nosotros. Y van y queman las casas, eso se llama los cristianos perseguidos. Y estoy en ese grupo orando y clamando por el Señor tenga misericordia de todas las personas los misioneros transculturales y culturales del mundo, donde están por amor a Cristo, por amor a Él, por lo que Él hizo en la cruz, ¿no? Eso es la enseñanza de Academia Cristo y la enseñanza de Dios, que quedó plasmada como una rema en mí, pues. Y eso es lo que yo le digo a Ortiga cuando está dando el testimonio el ex sacerdote, pues yo tengo relación aquí en Colombia con sacerdotes y con unos obispos de la iglesia anglicana, y tengo muy buenas relaciones con ellos, pero yo le hago ver lo que es porque ellos, como digo yo, ellos están centrados solamente en la liturgia, pero no profundizan como lo hacemos nosotros, están profundizando. Y hace unos 2 o 3 meses enfermó el obispo y me llamó que estaba muy enfermo, yo fui, oré por él, le dije que lo importante es que abriera el corazón a Cristo y lo recibiera como su Señor y Salvador, que fuera su Hijo en Juan 1:12, más todos los que le recibieron, los que lo han aceptado y lo aceptaron, ¿no? Y tengo la oportunidad, entonces yo entiendo bueno, entre comillas, sin juzgar el temor del sacerdote, porque él ha llevado varios. Y me llevaba, cuando le estaba dando el testimonio, me llevaba también a Raak, la ramera, porque yo sé que ella no estaba solamente ejerciendo esa profesión. Yo creo que ella también, no se nombra en la Biblia, pero yo creo que ella también habló del amor de Cristo, ¿sí? Por haber sido salvada la familia, ¿no? Entonces nosotros somos luz en medio de la oscuridad, de las tinieblas, de este mundo que está atravesando, que no es fácil, pero tenemos una fe y una esperanza en Cristo de que nuestro nombre y nuestros pecados han sido perdonados y nuestro nombre está en el libro del cielo, pastor. Amén. Sí, que oremos para los que están sufriendo la persecución por la fe ahora y que Dios nos ayude a ser fieles y firmes al enfrentar la persecución también. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Gracias, pastor. Sí. Muy bien, muy buenas noches a todos.
Elugio, Chacón, Ángela, Aurea, Aurelio, Miguel Ramírez, Javier Rivas, qué gusto tenerlos acá. Que todos descansen muy bien, con la paz y con la protección de Cristo esta noche. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones a Muchísimas todos. gracias, pastor. Bendiciones para todos los hermanos y un abrazo en Cristo. Gracias, De pastor. igual Buenas manera. noches. Vaya, buenas noches. Buenas noches, Aurelio. Muy buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas.